Muy buenas, mis selecta minoría, bienvenidos una vez más a vuestro canal. En esta ocasión vamos a analizar 5 componentes del IBEX 35 como son Amadeus, Banco Sabadell, Fluidra, IAG y Unicaja Banco. Los 5 valores han cerrado en positivo, con un IBEX 35 que ha subido en la jornada de hoy un 1,43%, cerrando los 19.032 puntos y marcando un nuevo máximo histórico en los 19.152 puntos, casi un máximo intradía de la sesión. Como podemos ver en el gráfico diario, desde el jueves hemos visto un cambio radical, una subida, como están viendo, clarísimamente en vertical. Tras ese anuncio en la jornada del jueves de la semana pasada de Donald Trump de que se iba a firmar el memorando que pondría fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán y que, bueno, finalmente no se ha producido durante la sesión del domingo. Ya era de adelantar, y en algunos de los vídeos que publiqué en alguna red social, pues comentaba precisamente que era muy poco viable que pudiéramos tener esa firma justamente el domingo coincidiendo con el cumpleaños de Donald Trump. Por tanto, pues habrá que esperar al viernes. Eso sí, el viernes ya las autoridades iraníes, como ya adelantaban la jornada de ayer domingo, incluso para el vídeo que hice para la comunidad espartana, para un miembro del canal, donde pues se les comentaba que mientras Irán no dijese nada, había que estar muy calladitos, y así ocurrió. A lo largo de la tarde del domingo, pues anunció por parte iraní que sí, que estaban de acuerdo y que se iba a firmar ese memorando y que se producirá el próximo viernes en Ginebra, Suiza. Subida de más de un 4% en las bolsas de Japón y de Corea del Sur. El Nasdaq 100 estoy viendo ahora mismo que está subiendo un 3,10%, el Standard Poor's 500 un 1,91% a esta hora de la tarde, sobre las 6 de la tarde hora española, que estará jugando España con no se sabe qué selección, Cabo Verde o algo así, no tengo ni puñetera idea, me parece que es Cabo Verde, no me hagáis mucho caso, yo no veo el fútbol, no me interesa. Por tanto, pues bueno, pues eso es lo que tenemos, coincide, no que dar casualidad. En fin, bueno, pues a pesar de que hemos tenido una sesión alcista en Asia, en Europa, fijaros, el FTSE 100 británico ha caído, sí, ha caído un 0, casi 0,40% se ha venido abajo el FTSE 100 británico. Bueno, pues vamos al lío. Tenemos a Amadeus que ha subido un 2,90% hasta los 52,44 euros, como podemos ver en el gráfico diario, parte superior izquierda, está el espacio temporal. Eso sí, volvemos a situarnos por encima de la media móvil de 50, como podéis ver, importante el hueco de apertura alcista, mientras aguante ese hueco será bastante significativo para tener posición abierta, es decir, mientras no perdamos los 50,96 en cierre diario, podríamos estar abiertos con la intención, obviamente, claro está, de irnos a atacar esa zona 55 euros, por encima de 55,06 estaríamos hablando de posibilidad de ruptura de ese movimiento lateral entre los 47,40 y 55,06, aunque como filtro de seguridad para evitar cualquier tipo de falsa ruptura, podríamos esperar un cierre diario por encima de 56,44 para abrir posición larga, ¿de acuerdo? De momento, pues seguimos inmersos en ese rango lateral y que ya, pues como vemos aquí, el viernes un poquito se producía ese rebote que ha continuado en la jornada de hoy lunes, aunque vemos también cómo se alejaba conforme nos aproximamos a los 54 euros. Y es que los 54 euros es una zona que ha sido bastante puñetera en Amadeus, más allá de alguna que otra ruptura al alza que hemos tenido eventualmente. Pero los 54 euros siguen siendo una zona muy difícil de superar por parte de los alcistas. En gráfico semanal podemos observar ese movimiento 48, 25, 55 euros, por tanto aquí no hay cambio significativo más allá de que hemos comenzado la semana muy bien, con un 2,90% arriba como podemos observar, que venimos precedidos de un movimiento clarísimamente bajista desde la zona de los 75 euros. Vamos a ver si rompiéramos esa zona, insisto, por encima de esos 55, pues podríamos estar hablando que aquí lo que estaríamos viendo es lo que queda mucho en los libros de análisis técnico, en los cursos de análisis técnico, y es que aquí se estaría produciendo una acumulación por parte de aquellos que tienen mayor información. ¿De acuerdo? Eso queda muy chulo a toro pasado. El problema es si rompe la baja, entonces aquí no podríamos hablar de que había acumulación y que los mejor informados estaban comprando. Pero bueno, a toro pasado pues es fácil hacer un análisis técnico, ¿no? No tengo ni puñetera idea aquí si están comprando o no. De momento están jugueteando, como que es lo que podemos ver, y llevamos así prácticamente pues desde finales de enero de este 2026 inmerso en ese rango lateral 48-56.
En el caso de Banco Sabadell, bueno, pues aquí en gráfico semanal empezamos a tener pues una señal bastante interesante, lo tenemos a los 3,02, subida un 2,51%, ya que tenemos ruptura de ese movimiento lateral y con hueco de ruptura. Aquí los huecos de ruptura, normalmente cuando se produce un hueco de ruptura lo que hacemos, por ejemplo, si se produce, vamos a ver, un gráfico diario o en el gráfico tenemos aquí semanal, tenemos un hueco de ruptura, se abriría posición larga, no esperando al cierre semanal, sino mañana martes estaríamos abriendo posición larga siempre y cuando no quede anulado dicho hueco, ¿de acuerdo? Ya que si realmente es un hueco de ruptura, ¿vale? Si es un hueco de ruptura, lo que vamos a ver es cómo se confirmaría la ruptura de ese movimiento lateral, luego ya posteriormente con el cierre semanal nosotros ya habríamos entrado y habríamos puesto rumbo con un objetivo teórico en los 3,50, ¿vale? Ahí lo tenemos, el movimiento lateral, 2,44, 2,98, 3 euros. De momento hay pequeño movimiento al alza. Para aquellos que quieran esperar un poquito más de seguridad, pues yo les pediría en todo caso abrir bien con el cierre diario o cierre semanal, ya dependen de el estómago que tengan, por encima de los 2,90. Perdón, 2,90 no, uy, qué flecha estaba utilizando, no, perdón. 2,90 fue el cierre, 3,04, 3,05. 3,05 en cierre diario, cierre semanal, abriríamos con la idea puesta en un avance hacia un objetivo teórico por ruptura de ese movimiento rectangular en los 3,50, 3,51. En gráfico diario podemos ver ahí el movimiento. Bueno, estamos a un pasito de alcanzar el máximo histórico, esa zona de 304, ahí tenemos el movimiento. Fijaros que es un movimiento dentro de un canal. Fijaros que durante el miércoles y el jueves de la semana pasada se estuvo tanteando el soporte del canal, además reforzado por la media móvil de 50 actuando como soporte dinámico, apoyando el soporte también del canal. Desde ahí, fijaros cómo para arriba. Normalmente cuando se producen rupturas alcistas de un canal alcista es porque hay una auténtica euforia en el mercado. De momento lo que estamos viendo en el mercado es que hay euforia ante esa posibilidad y que desde luego pues dará muchísima tranquilidad. Sí, de aquí al viernes no pasa nada y se firma ese acuerdo, porque no hay que olvidar una variable que ya he mencionado en vídeos anteriores, tanto ya sea hablando de bolsa como en algunos vídeos cortos donde hablo un poco sobre la temática geopolítica, que es que no hay que olvidar a Israel. No hay que olvidar a Israel. ¿De acuerdo? Israel la puede liar en cualquier momento. Parte del acuerdo que es muy vinculante y muy importante para Irán es que Israel deje de bombardear el Líbano y que retire sus tropas del sur del Líbano. Es decir, que no podemos cantar victoria porque ya sabemos que si Donald Trump está como las maracas, Netanyahu está todavía peor. De hecho, ahí está la filtración de esa llamada telefónica que se produjo la semana pasada, donde el propio Donald Trump le decía a Netanyahu en esa conversación filtrada que estaba pero totalmente loco. Bueno, en fin, no sabemos si esa filtración fue deliberada, ¿no? Deliberada quizás para quitarse de encima un poco la responsabilidad del conflicto y de que si no se llega a una paz en el Golfo Pérsico no es porque Trump no quiera, sino porque el loco de Netanyahu no lo quiere. Bueno, de momento ahí tenemos ese muy buen repunte, como estamos viendo, nos estamos dirigiendo hacia zona de resistencia y por tanto estamos apuntando a atacar ese máximo histórico y por encima de esos 3,05 estaríamos en subida libre, insisto, en un gráfico ajustado a dividendos, ¿no? Bueno, aquí vemos también cómo el volumen de negociación ha ido aumentando, como clarísimamente pues tenemos todos los indicadores y osciladores al alza, ¿no? Por tanto, indicándonos pues un movimiento alcista clarísimo. En el caso de Fluidra, bueno, pues Fluidra lo tenemos que comienza la semana con un 2,45%, como tenemos en gráfico semanal, hasta los 19,27. Aquí de momento intentando rebotar después de varias jornadas ahí a rebufo esa zona de 18 euros. En principio podríamos hablar de un movimiento lateral entre, si me permitís para redondear un poco, pues estaríamos hablando sobre los 18,26 euros. O 18,25 podríamos hablar. Bueno, esos serían los niveles donde podríamos estar viendo el movimiento principal en Fluidra, como podéis observar que viene acompañándonos ya de pues básicamente de 2023, ¿no? Estamos ahí deshojando margarita. Justamente, bueno, pues la zona de compra son las zonas sobre los 18 euros, 19, donde se está produciendo ese intento de rebote y donde veíamos un poco ahí el frenazo de los bajistas que no podían romper la zona de soporte. En principio, bueno, mantendríamos posiciones largas siempre y cuando no perdamos los 17,88. Podríamos utilizar como filtro
la pérdida 17-18 sería una señal de salida inmediata, cierre de posiciones largas, ¿de acuerdo? Mientras aguante sobre todo por encima de esa zona de 17,90, 18 euros, estupendo de cara a atacar la primera zona de resistencia, que estaríamos hablando de los 20-30, por encima de 20-30, lo más factible es que podamos continuar avanzando al alza hacia la zona 23-18. Y si este movimiento pudiera tener una continuidad alcista y superáramos en torno a los niveles de los 21,84, podríamos confirmar un doble suelo desde la zona base del rectángulo, lo cual sería bastante interesante y podría dar un empujón bastante importante de cara a pensar en una vuelta a esa zona 25, 40, 26 euros. En gráfico diario, bueno, pues ahí tenemos ese intento de rebote, ahí lo tenemos. Como, fíjense ustedes cómo estamos ahí ante una formación también de tipo doble suelo de tipo Adán-Eva, y que hoy, bueno, pues no se ha confirmado no superar la cota a los 19,46, lo hemos quedado a los 19,26, lo cual nos habría confirmado ese pequeño doble suelo que tenemos más chiquitito ahí. Lo vemos en gráfico diario perfectamente ese movimiento, ¿de acuerdo? En gráfico semanal estaríamos hablando de un movimiento mucho más amplio, ese posible escenario, pero que de momento queda bastante por delante. De momento hemos fallado ante la zona de resistencia, 19,46, la superación de dicho movimiento en zona de resistencia, que ahí tenemos también la media móvil 50 que actuaría como resistencia dinámica, supera esa zona de 19,63, superando la media móvil 50, por tanto, y ya la zona de resistencia podríamos esperar una mayor subida hacia la zona de los 20,50. De momento, pues intento de rebote, 2 días de rebotito como estamos viendo. En el caso de IAG, bueno, pues IAG pues, también se ha venido muy arriba, como estamos viendo, hasta los 5,19. Voy a comprobar una cosilla que no me ha dado tiempo a mirarlo. 5,32, 5,32 y 5, pues sí, 5,30 y 5,32. Por tanto, hoy hemos marcado un nuevo máximo histórico ajustado a dividendo. Hoy lo hemos superado. Por tanto, me gusta poner un poco la indicación de esta la vela que marca máximo histórico. Muy bien, pues ahí lo tenemos también, pues como estamos viendo la bicha, este viene de una tendencia de medio plazo claramente alcista, como estamos viendo, de esa zona de los 3,80, ya estamos ahí en la zona de los 5,20, superar esa zona 5,30 nos pondría en subida libre, ¿de acuerdo? Lo cual será bastante interesante. Como podemos observar en gráfico diario, hay un patrón bastante chulo que ya daba confirmación en la jornada del viernes con un hueco de ruptura, lo cual nos daba oportunidad de abrir justamente la apertura del viernes. Y fue porque teníamos la confirmación de una ruptura de un patrón de continuación conocido como bandera. Ahí tenemos el mástil, movimiento rápido vertical, y la bandera. Ahí lo tenemos, ese canal descendente, ¿no? Normalmente pues las banderas pueden ser son canales que suelen ser o bien un canal bajista, puede ser un canal horizontal y a veces son canales alcistas. O sea, no es muy habitual. Dicen que los canales alcistas en una bandera tienen tiene una implicación alcista mucho más importante que si es horizontal o es bajista de cara a alcanzar el objetivo teórico. Bueno, la cuestión es que este va como un misil, ha subido hoy un 2,77%, el viernes ya se disparó nada menos que un 7,13%, es decir, esto serían para ellos muy buenas noticias para las aerolíneas y podríamos ver una mayor continuidad. En principio el objetivo teórico por esa bandera está en la zona de los 5,56 euros como estamos viendo, pero fijaros que justamente hoy, ahí como hemos visto ya anteriormente, ahí fallaba en zona de resistencia como podéis apreciar, ¿no? Ahí hemos fallado. Vamos a ver si los 5,30 caen y nos vamos para arriba. Lo importante aquí sería no perder los 4,80. Por debajo de la cota de los 4,80 estaríamos en problemas en el corto plazo, ¿de acuerdo? Inclusive podríamos empezar a tener nuestra primera señal con un hueco con la anulación del hueco de hoy. Es decir, si tuviéramos un cierre por debajo de, vamos a ver, del viernes, que fueron los 5,05, en cierre diario podríamos estar ante señales de debilidad y por tanto ojo con la posibilidad de que se nos derrumbe, ¿no? Por debajo de 4,80 sí que es señal para salida inmediata de IAG en el corto plazo. De momento mantendríamos la posición clarísimamente al alza, ya que vemos tanto en el corto plazo como podemos observar justamente de los mínimos de marzo de este año el movimiento ascendente, lo cual podría incluso vincular a
movimiento mucho más amplio, porque podríamos también proyectar un objetivo teórico desde esa zona de los 4 a los 5.30 como movimiento lateral, ¿no? Lo cual sería bastante interesante, ¿no? Vamos a ver lo que puede ocurrir de momento, pero podríamos irnos todavía mucho más allá de lo que podíamos prever con ese objetivo a nivel de bandera. Vamos a ver si confirma esa ruptura también cierre semanal, lo cual puede abrir la veda a mayores ascensos de lo que hemos visto anteriormente con ese objetivo proyectado en los 5.56 por una bandera. Por último, Unicaja Banco que también está volando, marcando un nuevo máximo histórico. Ya en algún vídeo anterior que estuvimos haciendo sobre Unicaja Banco, pues hablamos de ese escenario en el cual estábamos inmersos, ese movimiento lateral, en el cual estamos viendo ahí esas flechitas que dibujé en aquel vídeo, precisamente, y donde justamente la última flechita que dibujaba era justamente por ahí, pero estamos frenando ante un movimiento lateral entre esa zona 2.62, 2.76, que finalmente sí que rompiese y nos íbamos por la zona de los 2.90, ¿no? Bueno, también estamos viendo un movimiento ascendente claramente aquí, como podemos observar. De hecho, lleva 5 cierres consecutivos Unicaja al alza, con lo cual pues está auténticamente una locura total lo que estamos viendo en Unicaja, ¿vale? De momento muy bien ese movimiento ascendente que tenemos, que en principio, bueno, ya hace unas semanas atrás ya rompió, ahí se produjo la ruptura, tuvimos una primera señal de ruptura pequeñita, luego más penetrante, lo que fue justamente hace 2 semanas un pullback o throwback. A continuación, la semana pasada ya se vino para arriba con esa subida un 4.89 y ya pues esta semana con ese 1.76 tenemos un objetivo proyectado en los 3.27 por ruptura de un movimiento lateral, ¿no? Por un rectángulo, como podemos apreciar. Así que bueno, pues esto ha sido todo, mi selecta minoría, y dar las gracias a todos vosotros por vuestro apoyo, por estar ahí, y como no, pues a la comunidad de miembros espartanos, que son los mecenas del canal. Muchísimas gracias por apoyar este canal económicamente. Un abrazo muy fuerte a todos, que pasen un buen lunes, y bueno, pues deseemos mucha suerte a la selección española en esta inauguración del Mundial. Aunque yo, insisto, no soy muy futbolero, pero bueno, hay que apoyar al equipo de la patria, ¿no? Así que un abrazo y nos vemos. Chao.